tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla La Prioridad. Desafortunadamente, el escándalo que han producido las noticias de sacerdotes a quienes en los últimos meses se les ha descubierto una doble vida en función a las relaciones sexuales que han mantenido con mujeres, con hombres y lo que es peor, con niños, ha generado un enorme rechazo de la sociedad hacia los mismos sacerdotes y hacia la institución como la Iglesia. Este es un tema que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo y en la más absoluta impunidad, más aún cuando algunos casos no solo han transgredido las leyes eclesiásticas, sino también las leyes civiles y penales. Para abordar este tema, para el cual nos da la pauta una declaración del señor rector de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, el señor Fernández Dávalos, esta noche saludo y agradezco la presencia, y digo nos da la pauta porque él la semana pasada se pronunció por lo que debiera ser o dejar de existir el celibato sacerdotal. Como el tiempo no va a ser suficiente, padre, me encantaría de una vez entrar de lleno al tema y preguntarle si hay coincidencia en el criterio con el cual yo inicio este programa. Desconozco las declaraciones del señor rector. Sé que el tema, indudablemente, que es de una gran actualidad, y estoy aquí, sobre todo, para compartir con ustedes mi experiencia como sacerdote célibe y como sacerdote enamorado de mi vocación. Que sin lugar a dudas, esto último que usted menciona es uno de los requisitos bajo los cuales se puede concebir este celibato. Indudablemente, porque el celibato no lo podríamos entender sino como un don de Dios. Y el mismo Jesucristo lo dijo, que es un don que algunos lo pueden comprender, no todos. No es una obligación, sino es obligación para aquellos que han entendido que es un don y quieren aceptarlo. A nadie se le obliga, simplemente aquel que reconoce que el Señor lo ha llamado y que el Señor le pide un celibato, una entrega total, entonces lo va a poder entender y lo va a poder vivir. Y como todo don, hay que desarrollarlo. Ustedes saben muy bien, algunas personas cantan muy bien, Dios les dio ese don, pero si no lo desarrollan, si no lo educan, pues es un don que se pierde. Y de igual forma, el celibato es un don que debemos enseñar en primer lugar a los seminaristas y nosotros como sacerdotes a seguir cultivándolo. A mí me gustaría ahondar en esta cuestión del don, para que resulte un poco más claro. Pienso, por ejemplo, en el joven rico, ¿no? El joven rico está inquieto, está insatisfecho. Jesús le dice, ya sabes todo lo que tienes que hacer para ser perfecto, ¿no? Lo tienes escrito en la ley. Y el joven rico dice, sí, pero yo quiero algo más, ¿no? O sea, no me basta lo que como la fe o la religión o la tradición o la iglesia me pide como a todos los cristianos, yo quiero algo más, siento necesidad de algo más. Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo, sígueme, imítame. Y entonces él dice, no puedo. Y se va. Y yo creo que es exactamente lo que el Padre dice, el don, que dices que Dios te da un don, y la gente dirá, pues como, ¿qué será el don? ¿Será Dios que se me aparece y me trae así un pan en una canastita o me trae un paquete que dice celibato o castidad? No, es eso, que tú sientes una necesidad interior de darle a Jesús algo más que un poco de tiempo, que un apostolado, y entonces Él te dice, bueno, ok, ¿quieres algo más? Ven, sígueme, imítame, ¿no? La imitación, finalmente, el don del celibato, el celibato en sí mismo, que Dios, como dice el Padre muy bien, es un don, es el deseo de una imitación más perfecta de Jesús. Nadie obliga a nadie a hacer el voto de castidad o a hacer el vivir en celibato. Es una necesidad que tú sientes, una entrega mayor, que tienes que discernir si tienes las cualidades, si vas a tener las fuerzas, porque no nada más te lanzas como el borras a una empresa, ¿no? Tú vas a dirigir un programa de radio, vas a dirigir un programa de televisión, alguien te lo propone y tú dices, espérame un poquito, ¿no? Déjame pensar si tengo las cualidades, si tengo el tiempo, si tengo la temática. O sea,
Hay que medir las propias fuerzas. El propio Papa Benedicto XVI, que todos lo tenemos así con una imagen como fría y cabezona, cuando fue una de las jornadas mundiales de la juventud, un joven preguntó, o sea, en una sesión que tienen, si él, cómo había conocido su vocación, él, el propio Papa, y cómo podemos saber si estábamos llamados al sacerdocio, decía el joven, ¿no? Y el Papa le va haciendo una serie de análisis y dice, bueno, que le encanta la liturgia, que le encanta la teología, lo sabemos que es un teólogo magnífico, dice, pero no es fácil y hay que pagar precios. Dice yo, y se va haciendo una serie de preguntas, y al final dice, y yo me pregunté si sería capaz de vivir célibe toda la vida, ¿no? Porque eso no es fácil. Y entonces dice, bueno, hice una reflexión, lo pensé seriamente, y sí, creo que con la gracia de Dios y a la ayuda del obispo, de los sacerdotes, de buenos amigos, ¿no? De buenos consejeros, seré capaz, ¿no? Vamos a ir a mensajes al regresar. Una primera opinión, mi querido Rodolfo, y vamos también a tratar de definir el concepto de celibato y de castidad. Regresamos en un momento. Bien. No, porque cada quien, no sé, debe de respetar sus creencias, su carrera. En el caso del sacerdocio, pues es un requerimiento, ¿no?, para ser sacerdote. ¿Sería el mismo respeto hacia los sacerdotes si se eliminara? Yo creo que sí, porque pues está en su comportamiento, en cómo dirijan sus palabras hacia la población, hacia el creyente.